revelación completa y suficiente que ya nos fue dada, también es cierto que existe la revelación progresiva, que es que en base a las verdades que ya nos fueron dadas, el Espíritu Santo, gracias, nos trae mayor iluminación y entendimiento sobre aquello que ya fue revelado para poder equiparnos para lo que necesitamos en este tiempo. Por eso la idea de esta noche es crecer en el entendimiento de qué significa el reino de los cielos. Para ello vamos a tener como primer pasaje Marcos 1, 14 y 15. Yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Marcos 1, 14 y 15, RBC. Dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Una vez más, decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Pero, ¿qué significa esta frase que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Qué es todo lo que implica? Primero, para entender qué es lo que implica, vamos a analizar algunos puntos de qué es lo que no implica, qué no es el reino. El reino no nos habla de un Dios lejano y distante que no está interesado en sus hijos, sino nos habla de un Dios presente que nos ama y que está interesado en todo aquello que nos pasa. En el momento que Jesús viene a irrumpir con el reino, había dos concepciones principales en su época, que es las que él viene a romper. En primer lugar, estaba el pensamiento judío de la época, que decía que ellos anhelaban únicamente una salvación futura y vivían bajo la sensación de que la historia, el presente humano, había caído bajo poderes malignos y que solo podían esperar sufrimiento y aflicción para este siglo, hasta que Dios pudiera actuar, pero en el futuro. Esta es una realidad que muchas veces lo vivimos nosotros, no encontramos una esperanza, un sentido para esta vida, pero es totalmente erróneo, porque como vamos a ver más adelante, el reino de Dios que vino a instaurar Jesús es salvación aquí y ahora, para empezar a disfrutar la vida eterna ahora en la actualidad. Otra concepción errónea que estaba en el momento de la predicación de Jesús era un grupo de judíos que se denominaban los celotes, que eran judíos radicales que no se contentaban con esperar solamente la llegada del reino. Buscaban la implantación del reino, pero de la manera equivocada. Buscaban hacerlo mediante la espada. Y como hemos crecido en este tiempo, con las prédicas que venimos escuchando de todos nuestros pastores, el reino de Dios no puede ser implementado por la fuerza, ni porque nosotros los queramos, sino que es una actividad de Dios que obra cuando Él lo decide. Nosotros solo debemos proclamar el mensaje y esperar la obra de Dios. Vimos que el reino no significa solo una salvación futura y una esperanza futura, y que no significa que debemos implementarlo a la fuerza. Ahora me gustaría que podamos ver qué es lo que significa el verdadero reino que Jesús vino a implantar. Para eso vamos a leer en primer lugar Mateo 12, 22 a 28. Yo lo voy a leer en la versión NTV. Dice: luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo, que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba: ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron: con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y le contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes.
Leemos de nuevo la última frase. Si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. El reino de Dios se manifiesta para salvación presente. Es el poder soberano de Dios que se enfrenta al dominio de las tinieblas y trae libertad a las personas. Esto es lo que debemos predicar cuando compartimos el reino. No solo una esperanza futura, sino una esperanza para el ahora, que es lo que la gente necesita y busca en las cosas equivocadas de este sistema y de este mundo. Debemos proclamar la salvación presente y todas las bendiciones que conlleva. El mensaje de Jesús es que su persona y su misión, Dios ha intervenido en la historia humana y ha provisto salvación. Esto también lo podemos ver en un pasaje, en Lucas 4, 16 a 21. Lo voy a leer también en versión NTV, que es cuando Jesús empieza su ministerio y proclama qué es lo que vino a hacer. Dice, fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se le volvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. La llegada del reino de Dios implica esto, es una buena noticia para los pobres, para todos aquellos que no tienen lugar en este sistema, en este mundo y quedan marginados. El Señor le trae la respuesta. También tenemos que entender que el reino de Dios trae salvación presente, pero opera bajo su justicia. Para eso vamos a leer Mateo 6, 33, versículo conocido, que dice: Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Es interesante analizar el término que usa para reino. Se usa unas 34 veces en Mateo. El término es basileia, que significa gobierno, dominio, soberanía. No es un reino que viene a someterse a nuestra voluntad, sino que nuestra voluntad debe someterse a su reino. Vivir bajo su soberanía no tiene que ser una carga para nosotros. Como bien venimos creciendo en este tiempo, que nos predicó el pastor Leo, que Dios nos da responsabilidades pero nos quita las cargas. El vivir bajo la voluntad debe ser un disfrute y un deleite porque es lo mejor que nos puede pasar. Ahora, una vez que entendimos que el reino de los cielos vino a traer salvación y su justicia a todos, es interesante que podamos ver algunas características del Dios que trajo esta salvación. Si el reino es el gobierno de Dios, entonces todos los aspectos del mismo se derivan de su carácter. Así que en esta noche vamos a conocer algunos aspectos de su carácter para poder conocerlo más a él. Para ello vamos a leer Lucas 15, del 3 al 6. Yo lo voy a leer en la NBI. Vamos a hablar del Dios que busca. En Jesús, Dios asumió la iniciativa buscando al pecador y trayéndolo de vuelta a su reino. Dice Lucas: Él entonces contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja que las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en sus hombros y vuelve a la casa. Es Dios quien da el primer paso en búsqueda del hombre, no es el hombre el que busca a Dios. Esto es lo que diferencia el verdadero evangelio de cualquier religión, que en cualquier religión es el hombre que hace todo lo posible por esforzarse por llegar a Dios, pero en el evangelio es Dios el que da el primer paso en búsqueda del hombre. Es el Dios que invita al hombre. Vamos a pasar a leer ahora Mateo 22.
Voy a leer el versículo 1, 2 y 3. Dice: el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Y el 7 al 9, pasamos unos versículos, dice: el rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y le dijo a los sirvientes: la fiesta de bodas está lista, y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las calles e inviten a todos los que vean. Una vez más, es el Señor el que toma la iniciativa y sale en búsqueda del hombre. Pero como vimos antes, es Dios el que busca, pero es fundamental comprender que la llamada y la invitación de Dios implica que es Dios también el que juzga, porque el hombre tiene que tomar una decisión frente a esa invitación. Dice Juan 3:18 en la RBC: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el evangelio que debemos proclamar. Si quieren ir pasando a los chicos. Hemos entendido que el reino no nos ofrece únicamente una salvación futura, sino que es una salvación presente que abarca al hombre en todas las áreas de la vida, que el mensaje que tenemos que predicar es de un Dios que sale a buscar al hombre y que lo invita, pero que también en esa invitación, si el hombre no lo acepta, conlleva una decisión de rechazo del hombre. Nos podemos poner de pie. Para concluir, me gustaría ver, antes de concluir, unos últimos pasajes. Mateo 26, de 33 al 35, en la NTV. Vamos a ver que un punto importante que veía mientras preparaba el mensaje es la historia de Pedro en la negación de Jesús. Dice Pedro, en el versículo 33, Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Ahora bien, ocurre toda la historia, ocurre tal como Jesús lo había predicho, y Pedro lo niega. Lo vemos en el versículo 75, que dice: de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente después de la negación por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. A lo largo de esta historia, por ahí se nos pasa un punto en el medio que es importante, que está en el versículo 58. Y el versículo 58 dice: mas Pedro le seguía de lejos. Es importante que podamos entender que el paso previo a la caída y alejarnos de él es seguirle de lejos. Que muchas veces estamos presentes, venimos a la congregación, participamos, servimos, pero nuestro corazón está lejos de él. Sentía mientras escribía este mensaje que esta puede ser una noche de reconciliación, donde podamos volver a él. Pero también entendía que muchas veces sabemos que tenemos que volver a él, pero estamos tan rotos que por más que queramos no podemos volver a él. Y entonces ahí es donde aparece el Dios que está, el Dios que toma la iniciativa. Que es lo mismo que hizo Jesús después con Pedro, como vemos a lo largo de todo Juan 21. Fue Jesús quien fue a buscar a Pedro cuando él había vuelto a pescar, donde lo toma aparte después de desayunar juntos y le dice: Pedro, ¿me amas? Y lo comisiona: cuida de mis ovejas. Le vuelve a preguntar de nuevo: Pedro, ¿me amas? Y lo vuelve a comisionar: que cuide sus ovejas. Que en esta noche, si te sentís lejos del Señor, puedas entender que es Él el que te busca hoy.
que quiere una nueva oportunidad de compartir la vida juntos y que podamos darle como un sí a esta respuesta. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Señor, te damos gracias por esta noche, gracias porque pudimos compartir juntos, Señor, una vez más. Gracias porque tú nos viniste a buscar, nos rescataste, nos salvaste, Señor. Lo único que queremos hacer es aceptar esa invitación, Señor, y compartir una vida contigo, Señor. Sabemos que nada tiene sentido fuera de tu vida, Señor, que nada crece, nada tiene fruto fuera de tu vida, y por eso queremos compartir una vida juntos, Señor. Entregamos esta noche y el resto de nuestra vida en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.